Sean todos muy bienvenidos a un nuevo repaso de la lección de Escuela Sabática, el espacio joven, donde estamos, practicando, viendo, aprendiendo un poco sobre lo que leímos en la semana. En este caso estamos con la lección número 13 que habla sobre la santidad. Y estamos grabando desde aquí, desde la Universidad Adventista del Plata, en conjunto con la Unión Argentina. Damos gracias porque se puede dar este espacio donde podemos conversar y aprender un poco más sobre esta lección joven que es muy apasionante. Ya estamos llegando al final, es el anteúltima lección, así que bueno, se nos junta un poco de alegría por haber repasado, pero también un poco de tristeza, pues sabemos que ya se está por terminar. Pero eso es un gusto saludarlo y poder meternos de lleno. En primer lugar, quería saludar a Ale. ¿Cómo estás, Ale? La verdad que contento, feliz. Bueno, este es un tema importante, la santidad. Habiendo transcurrido todo este trimestre, casi ya finalizando, como decís, Nico, tocar el tema de la santidad es importante. Totalmente. ¿Cómo estás, Ailín? ¿Todo bien? Bien, la verdad es que estoy muy contenta de poder estar acá con ustedes otra vez, ya mis fieles compañeros de todo este trimestre. Y como decía Ale, también me gusta mucho el tema de la santidad y bueno, vamos a hablar un poquito más de eso en este momento. Me gusta porque es un proceso de eso que venimos hablando, ¿no? De un proceso. Qué lindo el ver cómo lleva todo un tiempo, pero ya nos vamos a meter de lleno en la lección y bueno, también me presento. Mi nombre es Nicolás Luraschi, parte del equipo de capellanía aquí de la universidad. Antes de pasar de lleno con el estudio de la lección, quisiera consultarle, ¿tiene alguna fruta favorita que le guste más? Sí, a mí me gusta mucho la pera. La pera. Me gusta la pera. Sinceramente soy de comer poca fruta. Poca fruta, un tirón tirón de oreja. Decí que esta no era la pregunta el día de la alimentación, Claro. la lección Pero- el día de la salud. Pero tengo que decir la verdad, como fruta, pero no me gusta tanto. Es como más verdura. Más verdura. Más Está verdura, bien, o sea, la equilibró. la ¿Sabías que son 5 por día? La recomendar, ¿no? Pero si tuviera que hablar de una fruta preferida, yo creo que es la frutilla. La frutilla. ¿Sabés que lo tenía en la mente? Digo, va a decir las frutillas. Digo, Son frutas ricas, están Sí. buenos. Y saben que ella se pero va dijimos acercando. nosotros y vos no decís cuál es la tuya. Y yo creo que voy por la manzana. Creo que la manzana puede ser una de mis favoritas. Pero Bien. me gustan mucho. Todas. Varias frutas. Y saben que estamos por llegar ya a la primavera. Un momento donde, bueno, ahí los árboles crecen, hay más frutas. Y es lindo porque esta semana lo que se va a tratar de hacer es poder compartir frutas. Así que el desafío, la agenda joven de esta semana es que con tu grupo joven puedas armar una canastita con frutas, quizás verdura, algo más Muy si le bueno. querés sumar, no pasa nada. Y se lo puedas llevar a alguien que esté necesitando. Así que este es el momento de la agenda joven. Fíjate las actividades que están muy buenas. Y esta semana te motiva a hacer eso. Poder ayudar a alguien a través de fruta. Y bueno, acá tienen un par que le dejamos. Pueden buscar otra también ahí ustedes pueden pensar. Pero bien, nos vamos a meter ahora ya de lleno en la lección. El título, como mencionamos, es la santidad. Y el capítulo que vamos a leer, un capítulo que es un poco controversial, que se estudia, es largo, es lindo, es interesante también. Y tiene algunos pasajes que pueden llegar a ser un poco complejos, pero este es el momento para quizás charlarlo y quizás lo que estuvieran en su casa es muy interesante este capítulo. Y hablamos de lo que es Levítico capítulo 19. Quizá para arrancar podemos decir, ¿de qué trata este capítulo? ¿Qué es lo que nos menciona? A mí me gusta verlo de la siguiente manera, ¿no? Me gusta pensar en Moisés ya llegando al final de la escritura de este libro y decir, bueno, ¿qué puedo hacer? Destaqué, di una introducción, especifiqué y ahora quiero volver a recalcar, pero a nivel general, ¿no? ¿Viste cuando uno tiene inicio, nudo y desenlace? Sí. Que al final, para llegar al desenlace, es necesario repasar todo lo que vimos. Una recapitulación puede ser. Exacto, eso mismo hace Moisés. Vuelve a repetir preceptos que dijimos, bueno, los mandamientos, preceptos morales, preceptos éticos y las distintas áreas como la adoración a Dios, la cuestión del perdón, la relación con nuestros semejantes y muchas otras cosas más. Qué bueno. Un capítulo muy interesante. Obviamente, espero que lo puedas leer completo, sumando la estudio de la lección, que esto creo que va a profundizar y nos va a ayudar mucho. Pero acá en la lección se habla de dos conceptos que son interesantes, que habla de la santidad posicional y la santidad práctica. ¿Qué nos habla un poco de la diferencia de estos dos conceptos? Bien, antes en algunas lecciones pasadas habíamos dicho de que Dios nos elige y nos llama para ser santos. ¿Sí? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para Dios. De paso, ¿qué es ser santo? Lo podemos recordar quizás. Sí, Sí. santidad es ser apartado. ¿Sí? Dios nos llamó para estar apartado, ¿sí? Para cumplir un propósito, un ministerio para Él, ¿no? Totalmente. Y entonces, cuando hablamos de santidad posicional, pues, trayendo un ejemplo bíblico que discutíamos, que charlábamos recién, es el tema de, por ejemplo, los fariseos. ¿Sí? Los fariseos tenían esa posición de santos, por así decirlo, una santidad posicional, porque ellos estaban en un trabajo, en un ministerio
constantemente, ministradores de la palabra y demás. Pero ahora la pregunta es, ¿ellos practicaban la santidad o solamente era posicional? Solamente era como una vestimenta. Me parece que era solo posicional. Entonces, si leemos los evangelios y demás, podemos ver de que ellos les gustaba salir en el horario de oración para que los encontraran en las plazas orando y demás. Entonces, básicamente la santidad tiene esas dos facetas, por así decirlo, una santidad posicional y una práctica. Pero como cristianos, como hijos de Dios, como adventistas, Dios nos llama a tener una santidad completa, no solamente posicional, por así decirlo, desde que Dios nos llamó, nos apartó, por así decirlo, sino también una santidad práctica. Claro, porque al aceptar el llamado de Jesús posicionalmente somos santos, porque claro, Jesús nos llama santos, pero también lo que nos invita es que llevemos a la práctica, que ser posicionalmente santos nos lleve a practicar esa santidad, y quizás ahí está el desafío. Claro, un versículo que podemos encontrar y comúnmente se lee es: sed santo como vuestro Padre es santo. Un desafío para nuestra vida. ¿no? Podríamos decir entonces que para que la santidad sea completa tiene que tener a las dos. Si están solas, creo que entramos ahí en el mismo debate del Nuevo Testamento, que uno de los más conocidos, que es si la salvación es por obras o es por fe, ¿no? Creo que podríamos ejemplificarla más fácil de esa forma. Es necesario que estén las dos, porque una es producto de la otra, es una respuesta. Totalmente. O sea, no pueden vivir separadas. Entonces podríamos decir definitivamente, hablando de esto, es que las dos irían juntas. Van de la mano. Sí, y necesitamos tenerla en nuestra vida, que creo que eso es lo más importante. Sin duda. Y quizá para meternos un poco más en el concepto que estamos estudiando, ¿quién nos hace santos? ¿Y cómo ocurre? ¿Cómo es que somos santos? ¿Y quién es el que nos llama para ser santos? Bien, quizás ya repasando un poco todo lo que venimos estudiando en Levíticos, la respuesta que iba a dar iba a decir Dios, que es lo cual es cierto, Dios es el que nos hace santos, pero metiéndonos más en el sistema de sacrificios en Levítico, es primeramente la obra ministral de Jesús, ¿no? Jesús es Dios, pero Jesús es nuestro intercesor delante de Dios, y gracias a los méritos de Jesús nosotros podemos ser santos. Ahora, una vez que nosotros lo aceptamos posicionalmente, como decía Ale recién, viene durante toda nuestra vida un hermoso proceso llamado proceso de santificación, que gracias deberíamos dar a Dios de que fuera no un solo momento, sino que nos llevara toda la vida que nos lleva toda la vida, de hecho, por la posibilidad que tenemos de aprender. Me encanta ese concepto que es un proceso, que lleva un tiempo. Incluso en el Nuevo Testamento, Pablo, que hemos ya mencionado en algunas lecciones anteriores, dice: no pretendo haberlo alcanzado. Exacto, que lo decía él encima. Claro. No es que lo decía alguien que recién había ingresado, sino posiblemente después de Jesús, la figura más importante del Nuevo Testamento es Pablo. Y sin embargo, él dice: no pretendo haberlo alcanzado ya. Y esto de que es un proceso se nota muchas veces. Se nos dice que es como una escalera o algo a lo que nosotros, Pedro de hecho dice: empecemos acá. A la fe añadámosle ahora amor. Ahora que le añadimos amor, vamos añadiendo. No es como una receta de algo que se va cocinando, que se va a cosechar en el día en que Jesús vuelva, ¿no? Totalmente. Y qué lindo pensar que Dios sigue trabajando en nosotros. Y esto también requiere humildad, es decir, yo necesito de Cristo cada día y necesito mejorar. Y si quizá en algún punto fallo o en algún punto retrocedo, porque puede pasar en nuestro caminar cristiano que nos equivoquemos, y va a pasar seguramente que hay veces nos podemos alejar de Dios, volver a retomar y saber que Él sigue trabajando en nosotros, y ese proceso sigue, y creo que eso es muy importante. Quizá otra pregunta que mencionaba la lección, que es un poco compleja la pregunta, no sé si la vamos a poder abordar completa, pero la lección mencionaba que hoy en día hay un mundo que clama por justicia social. Y es verdad, hay muchas banderas que se levantan, muchos eslogan, y la gente en conjunto, en sociedad, en masa, reclama por eso. Pero cómo esto un poco choca con el concepto de la santidad, o el concepto que estamos viendo en este estudio. Primero creo que debemos destacar de que básicamente en el plan de Dios desde el comienzo marcaba justicia, ¿sí? Y ahora es como que la justicia social es como que está apartada de la Biblia. Como que si hablamos de justicia social no hablamos de los preceptos bíblicos, ¿sí? Porque la mirada social de justicia es diferente a la que Dios muestra. Quizá hoy en día ya hay otros actores en el juego, como puede ser, no sé, la política, ideología o distintas cosas que pueden variar quizá un poco el concepto bíblico original. Pero sin duda que esta justicia social o este término santidad que hablamos, que es ser apartado, ser escogido, ser elegido, en nuestro entorno, en nuestros amigos, en nuestra familia, puede influir
positivamente. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos el concepto de que somos apartados por Dios, amados por Dios para un ministerio, para una santidad, vamos a actuar en consecuencia. Vamos a actuar en consecuencia a esa santidad, a ese plan de Dios. Entonces, ¿de qué manera ahora esta santidad puede influir en la sociedad? Y básicamente que yo puedo ser un ejemplo para la sociedad. Es mi manera de actuar y mi manera de predisponerme ante las personas, ¿sí? Estamos llamados a hacer la diferencia, pero desde el punto donde Dios nos llamó, desde ese término santidad, desde ese término que Dios nos escogió como apartados para Él, pero no apartados para estar lejos del mundo, sino apartados para estar cerca del mundo, pero en comunión con Dios. Totalmente. Y me gusta mucho esa palabra, ser ejemplo para las personas que nos ven, que nos rodean, y muchas veces se espera mucho del cristiano, y creo que es un desafío eso. Sí, me hace acordar al corito que tenemos nosotros, ¿no? Brillar por ti, ¿no? Dice que a veces el cristiano es ejemplo aún sin querer, ¿no? Totalmente. Que es por la posición en la que ocupamos una vez que aceptamos a Cristo, pero también pienso en que con esto que unías vos, Nico, que decías de la humildad, ¿no? De, por ejemplo, Pablo, cuando dice, o sea, el proceso de santificación constante en nuestra vida debe de mantenernos humildes, porque es un constante, estoy aprendiendo. Me caigo y me levanto, me caigo y me levanto, y si me caigo, asumo mi responsabilidad y me levanto solamente por la misericordia de Dios, y eso tiene que ver con lo que Pablo decía, que Jesucristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo mismo soy el primero, ¿no? Y creo que cuando uno es consciente de su propio pecado, también ve con otros ojos a sus prójimos, que socialmente por ahí mucho no lo hacemos, ¿no? Tendemos a juzgar a los demás, es más fácil, y a desperdiciarlos, a despreciarlos, ¿no? Totalmente. Quizás a criticar antes que poder extender la mano para ayudar o estar ahí a disposición. Y creo que es un desafío lo que nos plantea esta lección, el poder ser santo como nuestro Padre es santo, de ser apartado, entendiéndolo desde el punto de vista de la Biblia, que no somos seres perfectos, ni mucho menos, no lo vamos a llegar a ser porque dependemos de Dios, somos seres pecaminosos, pero saber que dentro de este mundo y de este proceso de santificación cada día deberíamos ir mejorando y cada día deberíamos estar más cerca de Cristo y poder aprender un poquito más. Así que este es el desafío de esta semana y espero que todos juntos en oración y de la mano de Dios podamos avanzar en esto. Gracias, Ale, por estar con nosotros. No, por favor, ha sido un gusto. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos. Por favor, Nico. Muchas gracias a ustedes que están del otro lado. Lo esperamos la semana que viene con el último repaso de este trimestre.